Salud, a que le agradecemos, como siempre, este vínculo que tenemos para poder aprender juntos con los profesionales de la salud de la Universidad Nacional de La Matanza, obviamente porque siempre hablamos de distintas temáticas que son importantes, desde tener bien hecho el botiquín, a cómo hacer los ejercicios, a las enfermedades estacionales, a la importancia de las vacunas, etcétera, etcétera. Está justamente la licenciada Natalia Balmaceda, con quien ya hemos hablado y ya ha venido aquí justamente al estudio. ¿Cómo estás, Natalia? ¿Cómo están? Buenas tardes. Perdón por no poder estar ahí, pero se complica. Estamos absolutamente ofendidos. Recién casi le digo a Mariana que ponga un negro ahí, que te haga así, que no sacas al aire, que ponga una placa negra. Pero después reflexionamos y dijimos, no, no, está bien, la dejamos, no hay problema. ¿Qué decirte? Yo que me bañé para esto que es virtual. Olvídate. Muy bien, ¿Viste cómo es esto? es muy buena esa, es muy buena, Claro, nos hace acordar a la pandemia, ¿no? Que era como, viste, todo, bueno, me preparo, pero ¿dónde vas? Ahí al living a hacer un Zoom, la clase con el claro, nene del colegio, bueno, hemos hablado de obvio. Y distintas hagan todo temas, silencio. exacto, y aprender a tener muteado el micrófono, ¿no? Y siempre alguno se olvidaba, y etcétera. Bueno, alejemos, fush, pandemia y esas cosas, importancia hoy el tema de las heridas, ¿no? Justamente que pueden ser de diferente manera, pero lo primero que se me viene a la cabeza en lo que tiene que ver con el cuidado de las heridas es, y te consulto, ¿las heridas son en su mayoría cortantes o son raspones o hay más de unas que de otras? ¿Cómo viene un poco la mano? No, las heridas no necesariamente tienen que ser cortantes. O sea, el mecanismo de la lesión siempre nos preocupa, sobre todo y en posibilidad de posibles contaminantes, ¿no? Para esta herida. Pero no siempre son cortantes en términos de una punción o algo que se enclava en nuestro cuerpo, que perfora nuestro cuerpo. Habitualmente creo que la mayoría están más vinculadas a laceraciones o escoriaciones, que representa esto, la pérdida de la solución de continuidad, sobre todo de la piel, ¿no? ¿Y cuáles son justamente las medidas que tenemos que tomar ni bien ocurre la herida? Y esto ya lo hemos charlado un Sí, poco, ¿sí? Pero la parte más importante es la desinfección inicial de la herida, ¿sí? agua. Bajo cualquier circunstancia, siempre buscar agua segura o agua potable, ¿sí? Un buen chorro de agua que caiga directamente sobre la herida. Si no tenemos antisépticos, buscamos un jabón neutro, idealmente sin perfumes y demás, porque eso lo único que van a hacer es irritarnos y aumentar la sensación de dolor, ¿bien? Pero la desinfección con un jabón neutro e intentando barrer, ¿sí? Bajo el chorro de agua y sin ejercer demasiada presión sobre la superficie, pero sí barrer cualquier resto de, de cualquier polvo, suciedad o contaminante sobre la herida, ¿no? Que esto aumenta obviamente las probabilidades de infección. Consulta también al respecto de dejar la herida al aire libre, que hay como una especie de, bueno, que el oxígeno va cerrando cura dependiendo qué herida sea o dónde esté uno, pero siempre que esté bien limpia. Lo importante de dejarla al aire o no depende muchísimo de en qué estemos en contacto con, o sea, con qué entra en contacto esta superficie que está dañada. ¿Por qué? Porque si yo continuamente la voy a estar rozando contra superficies o continuamente voy a estar apoyándola o continuamente, por ejemplo, me pongo una campera y me la saco, me pongo y me la saco, esto inicialmente donde la herida va a estar un poquito más húmeda, ¿sí? No va a favorecer el proceso de cicatrización, sino que lo que se recomienda en estos casos es dejarla cubierta con un apósito, llámese gasa estéril, ¿bien? O la curita, ¿bien? Que ya hemos hablado de las curitas también, pero bueno, Claro, la curita en pero este está caso, bueno si la herida es repasarlo. pequeña, sería útil. Eh, pero después si queda cubierta las primeras 24, las primeras 48 horas, tampoco sería una contraindicación. Siempre hay que tener en cuenta en qué lugar va a estar uno, Claro. ¿no? Porque si está en ambientes que están sucios, es conveniente dejarla cubierta más tiempo incluso. Totalmente, esto es importante para la gente que nos está escuchando
el que está trabajando en un taller mecánico, en una industria, o de repente tiene mucho roce, si es en la mano, si es en la pierna, etcétera. Bueno, obviamente tiene que estar cubierta. Ahora, si alguien está en un lugar donde puede dejarlo al aire libre, mientras eso sea algo chiquitito, etcétera, puede llegar a tomar la otra opción mientras esté limpio. Algo que se me viene a la cabeza es el color de la herida. Cuando empieza a tomar el color, digamos, dependiendo con qué te hayas lastimado, de cierre, que empieza como a cicatrizar. Hay colores específicos y hay colores que nos hablen de esto está feo, esto no va de esta manera, guarda. Te voy a decir lo mismo que siempre le digo a mis pacientes. El dolor en una herida tiene que ir disminuyendo. Es decir, inicialmente luego de un procedimiento quirúrgico, por ejemplo, donde nos cortan la piel, eso va a doler, ¿bien? Y va a estar inflamado, va a estar enrojecido, va a haber calor, ¿sí? Va a haber cierta tumefacción, va a haber dolor, ¿sí? Pero a medida que los días van avanzando, tanto quizás un pequeño hematoma que se forma por debajo o la coloración que inicial tenía debe ir disminuyendo. Si no lo hace o por el contrario aumenta el dolor que la persona siente, es motivo de consulta, ni hablar si esto se asocia a procesos febriles. Claro, Si obviamente hay ya hay una fiebre, alarma, si hay fiebre hay una infección. sí, Si hay sí, fiebre sí. hay una infección o algo está pasando. Algo Preguntar, está pasando, sí. Lo otro que pudiera llegar a aparecer también, obviamente, son secreciones purulentas, bien que obviamente ahí tenemos que ir a consultar también, porque quizás estamos necesitando algún tipo de antibiótico o otro tipo de cura en la lesión. bien, y algo que me parece importante al respecto de la famosa antitetánica. Creo que lo habíamos hablado muy, muy por arriba cuando yo te dije, bueno, no, que en la industria uno se corta esto, lo otro, pero la famosa antitetánica, ¿cómo es la aplicación si alguien se lastima, se corta con una chapa? ¿Es necesario o en realidad eso tenía que estar oxidado sí o sí? ¿O cómo es, digamos? Hoy en día han cambiado las recomendaciones infectológicas respecto de la aplicación de la vacuna antitetánica. Obviamente siempre depende muchísimo el lugar donde nos encontremos y esto no solo es el lugar donde ocurre la lesión, sino también epidemiológicamente hablando, el lugar donde hayamos nacido, donde nos hayamos crecido, porque de hecho esto fue lo que determinó el cambio en las recomendaciones actuales que hay para la aplicación de la vacuna antitetánica. ¿Por qué? Porque antes, si vos te cortabas o te lastimabas con algo que estuviera contaminado, sí o sí iba, Ujú, y acá va el chivo, pero es el Gamatec, que es la claro. vacuna más el toxoide específico antitetánico. Sí, saludamos a a don Laboratorio, Ujú. obviamente. Eh, pero hoy en día, sí, y esta es una recomendación relativamente reciente, tendrá un año, quizás dos, bien, pero hoy en día se considera que toda la población general eh, ha completado al menos un esquema de vacunación antitetánica completo a lo largo de su vida. Entonces, ante heridas de este tipo, ¿sí? Con una sola dosis de la vacuna es suficiente para ofrecer títulos protectivos y prevenir el tétanos, que es la parte que más nos preocupa. Claro. Obviamente, sí, la lesión es de importante consideraciones o magnitudes en realidad, se va a aplicar la gamoglobulina específica. La diferencia entre la vacuna y la gamoglobulina específica es que vos en la gamoglobulina específica estás recibiendo los anticuerpos ya, ¿sí? La sustancia de defensa. En cambio, con la vacuna, lo que vos haces es convocar a tus propias células protectoras, ¿sí? Para que generen estos anticuerpos. Bien, Bien, bien. la única diferencia es esa. Pero hoy en día se considera que toda nuestra población, por lo menos la nacional, ha recibido en algún momento de su vida un esquema completo y solamente te obliga a una dosis de la vacuna cada 10 años y con eso ya es esquema completo. ¿Sí? De Imagino hecho, no. que también la gente se puede encontrar con distintas realidades al momento de ver si le ocurre algo, bueno, las recomendaciones puntuales, pero en líneas generales son estas. Sí. Sí, igual, ante la duda, una antitetánica no se le niega a nadie, ¿eh? Claro, Olvídate, es como el vaso de agua. claro, Ante claro, la claro. duda, Ante la no, no, duda, el, no, no el me tétanos acuerdo, no sé, como no, condición en vamos. nuestro país, ¿no? Por las condiciones sanitarias que tenemos, no suele ser un problema. Pero en otros lugares del mundo el tétano sigue siendo un problema y produce enfermedades y afecciones del sistema nervioso central muy graves realmente, con muchas secuelas y en algunos casos puede provocar hasta la muerte. Claro. Entonces, es algo para ver la estrategia de vacunación que se implementa lógicamente.
Totalmente. Y en los niños, pregunta específicamente, cuando tienen esas heridas así muy pero muy chiquitas y quieren usar curita por cualquier cosa y etcétera, ¿qué le dice la enfermera? Póngase la curita o límpiese primero. Viste que hay una cuestión de las curitas de los superhéroes. Bueno, pareciera que se van a hacer un rasponcito medio ahí a propósito para ponerse la curita del superhéroe, ¿no? Mirá, Casa de Herrero, Cuchillo de Palo, tengo curitas de superhéroe, de unicornio, arcoíris y de lo que se te ocurra. Pero, por ejemplo, con mi hijo, yo desde que es muy pequeño, sí hago muchísima educación para la salud. Entonces, por ejemplo, mi hijo sabe, por ejemplo, que el lavado de manos es fundamental y que es fundamental que en caso de que se lastime, tiene que ir a lavarse la parte que se haya lastimado con agüita y con jabón. Y después mami decide si pone una gasa o si pone curita. Y en el caso de que mamá tenga que poner una gasa, podemos poner por encima de la gasita la curita. Y todos Bien. contentos. Y todos contentos. Acá me hace una pregunta Gaby Calabró que me voy a animar a respondérsela yo a ver si aprendí. Me A ver. pregunta, agua oxigenada y alcohol. Y yo le voy a decir agua oxigenada. ¿Estoy aprobado? A ver, ¡Ah, vamos antes. no! Dios mío, me Pensé que encanta este estaba momento. aprobado. A ver, ambos productos, sí, la diferencia fundamental entre el agua oxigenada y el alcohol, sí, es la efectividad posterior que tienen, sí, luego de la aplicación. Mm, La realidad también es que en algún punto el agua oxigenada es mucho más nociva o lesiva para nuestra piel o el tejido circundante alrededor de la lesión. Por eso es que no lo utilizamos tanto. Ahora, no tengo alcohol y tengo agua oxigenada, lavo con agua y con jabón y por arriba. claro. Lo que sí es importante ahí entender es que, y esto es porque es algo que habitualmente uno ve también, ¿no? Y es que uno observa que echan a mansalva el chorro, tanto del alcohol, del agua oxigenada, como si fuera una hidrolavadora, y esto es como la moda, ¿viste? A veces menos es mejor. Mm, Entonces, ¿a qué voy con esto? Limpiamos la herida, ¿sí? Hacemos una buena desinfección de la herida con agüita y con jabón, y luego con el producto antiséptico que tengamos, tenemos dos formas, o podemos hacerlos en barridos. La parte importante es no volver con el mismo sitio que estemos limpiando, ¿sí? A pasar por otro sitio anatómico o en forma concéntrica, desde adentro hacia afuera, para lograr desinfectar la mayor superficie posible con el antiséptico, ¿sí? bien, De bien. todas formas, y esto vale decirlo también, las lesiones tienen su proceso de cicatrización y hay que darle tiempo al cuerpo a que haga lo suyo, ¿bien? Hay que vigilar y sobre todo si las lesiones son, sostengo, A que de cure el cuerpo magnitudes. mismo. Claro, pero si las lesiones son de magnitudes importantes, ¿sí? O sea, que ocupan una gran extensión dentro de nuestro cuerpo, también hay que vigilar otras cosas que afectan el proceso de cicatrización, como por ejemplo es la alimentación y la hidratación. Porque si yo no tengo disponible suficiente energía para que mi cuerpo regenere el tejido, vamos a estar en problemas también, Ujú. ¿sí? Por eso es que uno de los grandes factores de riesgo también para las infecciones es la desnutrición. Bien, bien. Se, ¿Entendemos? se entiende, así que Gaby, no sé si te quedó claro, más o menos, ¿eh? Dice un chorro de alcohol grande y listo. No, no entendiste nada, che. Pará. Decirle a Gaby que el chorro le sume fuego si quiere entonces. Por favor, no. Natalia, te agradecemos muchísimo, y por supuesto también la buena onda y el humor. Y por último, una pregunta muy, Ujú. pero muy importante, ¿eh? Sí, Que vamos a ver si la podés responder. a ver. Si hay una herida en el corazón, ¿qué se hace? Uy, bueno, depende del mecanismo de lesión. No, no, ya está, ¡Apa! tendríamos que pasar a un psicólogo, a un psiquiatra, o por lo menos, claro, el corazón está con agujerito, ¿qué hacemos? Y Alcohol, ¿qué si el hacemos? corazón está con agujeritos también, darle tiempo al corazón a que cicatrice. Muy Mirá, sabio. si te sirve la anécdota, las troponinas son unos marcadores bioquímicos que libera el corazón cuando sufre algún tipo de lesión, independientemente de la causa o de lo que realmente esté sucediendo. Simplemente ¿Me es que las repetís el troponinas, nombre? ¿Cómo? troponinas, Troponinas. claro. Entonces, las troponinas son un marcador de que hay una lesión cardíaca. Bien, Ujú. después nos fijamos qué la produce.
Bien, pero para que vos te des una idea, las troponinas inicialmente se objetivaron en mujeres que eran viudas. Entonces, cuando se las descubrió a las troponinas, entre comillas, sí, se decían que eran la sustancia o el marcador de la tristeza, porque decían que las mujeres que sufrían por haber perdido a sus maridos liberaban estas sustancias, Mirá, mirá vos. Bueno, ¿viste? se va aprendiendo, de todo Después, siempre uno, sí, uno después aprende. eran o terribles infartos o terribles problemas cardíacos importantes, ¿no? Pero bueno, Claro, inicialmente tenían esta explicación romántica. bueno, tenía la Eh, explicación romántica, pero lo que es claro que ante una tristeza muy grande, la pérdida Ujú. de un ser querido, o incluso el desamor, la ruptura del amor, el corazón duele. O sea, hay una sensación de dolor que no es en el pecho, no es en la rodilla, no es... es un órgano que pareciera que duele, como esto es una opinión personal, no sé, digamos, la ciencia que dice, pero lo mismo que si uno está súper contento porque dice, me gané ese viaje y pareciera que se le sale por los ojos el corazón. Hay algo ahí que ocurre. Mira, yo cuando explico cardio y particularmente cuando hablamos de los síndromes coronarios agudos con los estudiantes, que son los infartos para la gente, ¿no? Para que la gente entienda de lo que estamos hablando, yo a los estudiantes siempre les digo lo mismo, que tienen que ser muy específicos en lo que preguntan. ¿Por qué? Porque el corazón cuando se infarta no siempre duele de la misma manera, no duele de la misma forma, o sea, no Ujú. para todos un infarto en el corazón es la patada de elefante que no te deja respirar, o que no, o esto, que te sentís que es la sensación de muerte inminente, que es como normalmente se lo describe. Hay gente que el corazón le duele diferente y esto está netamente vinculado con el sitio anatómico en que se está produciendo la lesión, ¿no? Y la parte más difícil de entender de esto es que como el corazón habitualmente no duele, ¿sí? Es un dolor muy difícil de describir. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, y de forma arcaica, nosotros vamos recabando memoria dolorosa, si se quiere, entre comillas. Es decir, vos sabés que te duele el dedo chiquito del pie porque te lo has golpeado 1 millón de veces y sabés que te duele, no sé, el codo porque te caíste con el codo, ¿me entendés? O sea, podés Mm, objetivarlo. En cambio, como el corazón es un lugar que normalmente no duele, ¿sí? Es difícil de describir. Entonces, ¿y a qué voy con esto? En los síndromes coronarios justamente es importante distinguir la causa que precipita los síndromes, ¿bien? ¿Por qué? Porque en algunos casos esto está vinculado a que el factor desencadenante del dolor puede ser un motivo psicológico o un gran susto o una gran angustia, claro. ¿bien? Ahora, si el corazón solamente duele en lo sentimental, en lo verbal, también, tiempo al tiempo. El tiempo cura todo. Nos respondió todo. Nos respondió todo. Súper, súper aprobada. Ahora nos hacemos nosotros los maestros. Muchas gracias, la licenciada No, Natalia con gusto, Balmaceda. Cristian. Gracias por estar del otro lado. Justamente el Departamento de Salud de la Universidad Nacional de La Matanza.